Amada iglesia, ponte en pie, por favor. Busca el libro de Éxodo. Vamos, por reverencia a la palabra del Señor, vamos a leerla de pie. Vamos a leer, hermanos, 3 capítulos esta mañana. Así es que quiero pedirte que tomes tu Biblia. El libro de Éxodo es el segundo libro en la Biblia. Está después de Génesis, el primer libro de Génesis. Luego sigue el libro de Éxodo. Y vamos a leer 3 capítulos esta mañana, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Me dicen amén, amada iglesia, cuando tengan ya lista la lectura. Éxodo 1, Éxodo capítulo 1. Dice la palabra del Señor: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron comisarios sobre ellos de tributos para que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y antes de que nosotros llegamos, ellas ya han dado a luz. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Pero como no lo pudo ocultar más, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué era lo que iba a pasar con él. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño estaba llorando. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana le dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévatelo, críalo, yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, a la cual prohijó, o es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que Moisés ya había crecido, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y cuando dice sus hermanos, está hablando de los hebreos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué estás golpeando a tu hermano?
Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente ha sido descubierto lo que yo he hecho. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenarse las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué han venido tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a este hombre? Llámenlo para que coman. Y Moisés convino en morar con aquel varón y dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían por la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Capítulo 3, el último capítulo que vamos a leer. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque es que la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y Moisés dijo a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a tierra del cananeo, del heteo, del amarreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, iremos nosotros camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestras hijas y vuestras hijas, y despojaréis Egipto.
Amén. Puede tomar asiento. ¿Por qué leímos todo, hermano? Porque todo esto es necesario para entender el mensaje de este día. Y honestamente, porque la palabra de Dios nos manda que leamos la palabra de Dios públicamente cada vez que nos reunimos, y es bueno que lo hagamos. El libro de Éxodo, que es el libro que estamos leyendo, hermanos, es el segundo libro de lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco, penta y tet significa 5 volúmenes o 5 tomos. El Pentateuco en sus manuscritos originales, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es un solo libro. En sus manuscritos originales no está dividido en 5 libros, ¿verdad? Esta división que nosotros tenemos, ¿verdad?, es de la Septuaginta. Cuando se tradujo al griego del hebreo, ¿verdad?, los traductores hicieron esta división, pero en sus manuscritos originales esto es un solo libro. Por eso es cuando leemos en el versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, ¿verdad?, que entraron con Egipto a Jacob. Si uno lee solo Éxodo, uno se pregunta, bueno, ¿y quién es Jacob? ¿Verdad? Usted porque tiene trasfondo cristiano, pero si yo le digo vaya a leer el Éxodo y usted no tiene trasfondo de iglesia, ¿verdad?, nunca ha ido a la iglesia, usted lo primero que diría es: ¿quién es Jacob? ¿Quiénes son todos estos? Rubén, Simeón, todas estas personas. Y es porque Éxodo es una continuación de Génesis y Levítico es una continuación de Éxodo, y así hasta llegar a Deuteronomio. Entonces, para entender bien el libro de Éxodo hay que entenderlo dentro del Pentateuco, ¿verdad? No sé a cuántos aquí les gustan las películas así tipo Harry Potter o El Señor de los Anillos. Bueno, si usted ve la segunda o la tercera y no ha visto las primeras, usted no va a entender nada. Entonces, eso es lo que quiero que entienda con el Éxodo. Esto es la continuación de una historia. Entonces, Dios inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco, primero porque en Génesis él quería dejar evidencia que era el creador del universo. Eso es lo que vemos en Génesis 1:2. En Génesis 3 Dios quería dejar evidencia del problema del pecado y de lo serio que es para Dios el pecado y de las consecuencias del pecado. Luego vemos la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Dios escoge a Abraham. Abraham no tenía ningún mérito por qué Dios escogerlo. Simplemente Dios soberanamente dijo: a él lo escojo para que él sea el padre del pueblo que va a ser mío, que es el pueblo de Israel, los hebreos. Y la promesa que le da a Abraham la rectifica en su hijo Isaac y en su nieto Jacob. Y vemos muchas situaciones que pasan con estos 3 hombres que, aunque son patriarcas de Israel, hermanos, déjenme decirlo algo, estos hombres eran fichitas porque cometieron unos errores y unas barrabasadas que usted no se imagina. Entonces vemos que la elección de Dios para su pueblo no es por lo que nosotros hacemos, sino por Él. Es por su bondad y por su fidelidad. Luego, cuando llegamos a Jacob, que es el nieto de Abraham, él tiene varios hijos, uno de ellos José. José es odiado por sus hermanos y es vendido como esclavo a Egipto. Pasan muchas cosas en la vida de José, pero él termina siendo como el presidente de Egipto. Solamente el faraón estaba encima de él. Y bueno, Dios ocupó su vida. En Génesis 50 dice: José, cuando le habla a sus hermanos, ya después de haberlos perdonado, les dice: ustedes desearon el mal para mí, pero lo que no entendían ustedes es que Dios usó su maldad para luego rescatarlos a ustedes en medio de una gran hambruna, donde la familia de Jacob no se murió porque José estaba en Egipto. Y luego llegamos a lo que leímos este día. ¿Por qué hacer todo esto? Porque si no, el mensaje de ahora no lo vamos a entender bien, amados hermanos. Así es que quiero que tenga 3 cosas, ¿verdad? De lo que vamos a ver, porque vamos a leer hasta el Éxodo 20, más o menos vamos a estudiar en este mes de enero, ¿verdad? Yo quiero pedirle que lo esté leyendo entre semanas, ¿verdad? Hasta Éxodo 20 vamos a estar viendo. Vamos a ver 3 cosas esenciales que espero que vaya guardado en nuestro corazón al terminar esta serie. Número 1, que nos vayamos admirando la grandeza de nuestro Dios. Que nos vayamos admirando y adorando el Dios que tenemos. Que cuando veamos lo que Dios hizo con Israel en Egipto y lo que hizo con Dios en nosotros, lo único que podamos decir es: nuestro Dios es un Dios grande y merece toda la alabanza y toda la gloria. Lo segundo, que adoremos la gracia de nuestro Dios y la misericordia de nuestro Dios. Porque ¿quién era Israel para que Dios se fijara en ellos? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se fije en nosotros?
que digamos nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Y número 3, que entendamos que nosotros, así como Israel lo era en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, los que hemos puesto la fe en Cristo, somos el pueblo de Dios, y por eso Dios exige de nosotros una forma de vida a la cual tenemos que anhelar y aspirar. Así es que arranquemos esta mañana. Lea conmigo nuevamente Éxodo 3, versículos del 3 al 5. Entonces Moisés vio aquella zarza y dijo: iré a ver esta grande visión, porque es que esta zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado a tus pies, porque el lugar al que tú estás, tierra santa es. Lo primero que vemos es la aparición del fuego. Y el fuego, como algunos otros elementos de la creación y de la naturaleza, es de ese tipo de elementos que por un lado provocan atracción, pero por otro lado provocan miedo. Y para ponerles un ejemplo, no me van a dejar mentir, por ejemplo, los fuegos artificiales, ¿verdad? Acabamos de pasar Navidad y Año Nuevo. Qué bonito es poner uno de esos fuegos artificiales, ¿verdad?, en la noche y ver qué hermoso todas las luces que despliegan el cielo. Pero esa misma pólvora, si se cae y se da vuelta, hermano, aquello hermoso que veíamos en el cielo, de pronto se convierte en ¿qué? Miedo, ¿verdad? Empieza a disparar para todos lados y tenemos que salir corriendo a protegernos. Y el fuego, justamente, Dios se presenta en medio del fuego. Y esto habla acerca del poder de Dios, pero ¿sabe algo, hermano? También habla del fuego consumidor que Él es. Por un lado, cuando Dios se presenta en medio del fuego en una zarza, debemos pensar en la admiración que tenemos que tener por nuestro Dios, pero al mismo tiempo es un recordatorio que Dios es fuego consumidor y que Él es santo. Y que por eso cuando Moisés se iba acercando le dice: Moisés, alto, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Y no era santo porque el monte Horeb o Sinaí tuviera algo especial, es porque Dios estaba en ese lugar, que ese monte se había santificado. Y cuando Moisés entiende que es Dios el que está ahí, ¿qué dice la palabra de Dios que hizo Moisés? ¿Se tapó qué? El rostro. ¿Por qué? ¿Por qué se tapa el rostro Moisés? Porque nosotros somos pecadores, hermanos. Y ante la presencia de un Dios santo nosotros seríamos destruidos. Si usted y yo hoy nos podemos presentar ante el trono de gracia de nuestro Padre, no es porque usted sea bueno, no es porque yo soy bueno, es porque la justicia de Cristo nos cubre. Pero Moisés en ese momento ve la zarza, ve el fuego, escucha que Dios le habla, reconoce que es Dios y él se tapa porque él sabe que si ve la santidad de Dios en ese momento él hubiera sido destruido. Más adelante, eso es lo que Dios le dice: te voy a mostrar una parte de mí, porque si ves mi gloria tú no podrías verla, serías destruido en el instante. Y eso deberíamos tener en nuestro corazón, o un entendimiento de que la santidad de Dios implica que Él está completamente separado de la corrupción de este mundo. Cuando pensamos en la santidad de Dios, quiero que usted piense en esta palabra: trascendencia. Trascendencia es algo que está más allá. Dios es infinitamente más puro, más santo, más sabio. Todo lo que nosotros podamos pensar en esta tierra como excelente, déjeme decirle, Dios es infinitamente superior a cualquier cosa que encontremos en esta tierra. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de su pureza. Entonces la aparición de Dios en medio de una zarza nos recuerda esto, nos recuerda la santidad de Dios. Y Dios quería, porque el Pentateuco fue escrito por Moisés para que el pueblo de Israel lo memorizara. De hecho, ¿sabe usted que los niños judíos aprendían a leer con el Pentateuco? Aprendían a leer con los primeros 5 libros de la Biblia. Y todos los niños judíos se memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos se los podían de memoria, aprendían a leer con eso y se los podían de memoria. Entonces, cuando un niño veía la aparición de Dios a Moisés, Dios quería que los judíos recordaran que Dios es santo. Dios inspira a Moisés, manda realmente en el Éxodo, Dios manda en el capítulo 24 a Moisés a escribir, ¿verdad?, el Pentateuco, porque Dios quería que Israel recordara que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios sublime, a quien nosotros debemos reverencia, a quien nosotros debemos respeto, a quien nosotros debemos honor. Por eso es que el Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo.
Dios quería que Israel recordara que Él es un Dios a quien hay que rendirle honor. Y no es un Dios como la imagen de Jesús ahora. Hay chistes, hay memes acerca de Jesús. Y lo más triste es cuando los cristianos participan de este tipo de cosas. Cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando entre nosotros hermanos. Si Dios nos manda a nosotros que nos respetemos unos a otros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuanto más respeto no deberíamos tener por nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que veamos en este pasaje. Dios en su santidad es infinitamente superior a nosotros, por lo que nosotros deberíamos ser reverentes a Él. Y eso habla mucho, amada iglesia, de por ejemplo con la actitud que venimos a los servicios, ¿verdad? Parándonos acá, perdidos en otra casa. La palabra de Dios se está exponiendo acá y nuestra mente perdida en cualquier otra cosa. Como que si es Chespirito, como que si es Cantinflas lo que estamos viendo acá. Estamos viendo la palabra del Señor, de nuestro Dios santo. Hay una reverencia que nosotros tenemos que tener ante nuestro Dios. Por eso cuando veíamos la semana pasada el Padre Nuestro habla de cercanía, pero luego dice que está ¿dónde? En los cielos. Tu lugar es mucho más alto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Debo tener reverencia a mi Dios. Pero luego lea conmigo el versículo 6. Primero muestra a Dios su santidad, pero luego el versículo 6 le dice: y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos son el pueblo de Dios porque Dios los escogió para sí mismo. Solo voy a hacer un recordatorio rápido. Génesis 12 del 1 al 3. Un recordatorio rápido. Lo vamos a poner en las pantallas, usted que es en Éxodo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti o en tu descendencia. Después se lo dice en el 15: todas las familias de la tierra. Cuando Moisés le pregunta a Dios: ok, Dios, me estás mandando. Y Moisés le pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es nuestra identidad? Le estaba diciendo Moisés: ¿yo quién soy para ir delante del faraón? Y es que lamentablemente, iglesia, hemos construido una falsa identidad y ahora somos esclavos a ellas en las redes sociales. O construimos una falsa identidad: yo soy lo que hago, es decir, mi trabajo me define quién soy, mi familia me define quién soy. Pero cuando Dios le responde a Moisés, le dice: yo iré contigo porque yo soy el Dios de tus padres y yo escogí a los hebreos para que sean míos. Soy lo que hago, soy lo que proyecto en las redes sociales, soy lo que tengo. Y por eso, hermanos, es que a veces Dios tiene que toparnos donde nos duele. Porque como mi identidad está puesta en mi trabajo, mi identidad está puesta en mi negocio, Dios a veces nos quita, ¿verdad?, un trabajo para que entendas quién sos. Tú sos pueblo mío, tú sos mi hijo, yo te escogí, tú eres mío. Entonces Moisés, confundido, le dice: ¿y yo quién soy? Y Dios le responde: yo voy a ir contigo. Y es que lo que define nuestra identidad, hermanos, no es ni lo que tengo, ni lo que aparento, ni mi ropa, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mi iglesia, ni mi pastor. Lo que me define a mí es que Dios está conmigo, que su presencia mora dentro de mí. Hay un Tim Chester, que es un pastor en Inglaterra, en Reino Unido, puso un ejemplo. Ustedes saben quién es Kate Middleton, la esposa del príncipe del grande Guillermo, William. Ella cuenta una historia de que cuando ella era adolescente, ella hizo el viaje a Inglaterra, al palacio. Llegó al palacio de Buckingham. Ella, bien inocente, ¿verdad?, llegó y dijo: miren, quiero entrar, ¿verdad?, porque hay zonas prohibidas ahí, ¿verdad? Hay una zona turística, pero hay zonas prohibidas. Y yo quiero entrar a todos lados. Y le preguntaron: ¿y vos quién sos? Y ella dijo: Kate Middleton, ¿verdad? Y le dijeron: andate, vos no podés estar acá. Pero cuenta ella que después llegó ya siendo esposa, entraba y le preguntaban: ¿y tú quién sos? Soy la esposa de
del príncipe. Ok, pase adelante donde usted quiera pasar dentro del palacio. Usted sabe que nosotros somos la esposa de Cristo Jesús. Eso es lo que nos define a quiénes somos nosotros. Por eso cuando Moisés le dice, bueno, me vas a mandar, pero yo quién soy. Y fíjense, Dios no le responde, tú eres mi príncipe, mi gran hombre de Dios. Tú eres el escogido para hacer cosas increíbles en las naciones de la tierra, Moisés. Yo te he escogido a ti. ¿Qué le dice Dios? Yo voy contigo. Eso es un poco contrario al mundo evangélico de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque los pastores nos quieren subir el autoestima hablándonos a nosotros, pero nosotros delante de Dios no somos nada. Lo que me define a mí como hijo de Dios no es lo que yo soy, es quién está conmigo, es quién está dentro de mí. Si Dios en algún momento en 1 Pedro o en Apocalipsis nos llama nación santo, pueblo escogido para Dios, pueblo de reyes, no es por lo que yo soy, es porque Él ha hecho en nosotros esa realidad. Entonces cuando Moisés le pregunta, bueno, ¿y yo quién soy para ir? Le dice, yo voy contigo. Iglesia, nuestra identidad no está puesta en lo que tenemos o en lo que somos. Nuestra identidad depende de quién está en nuestro corazón. Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Pero mira lo que va a decir después en la conversación. Miren el versículo 7, lee conmigo por favor 3:7. Dijo luego, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído, mira todos los verbos que va a ocupar. He visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias. Y luego dice, he descendido para librarlos. No es solo el hecho de que mi identidad está puesta en quién está conmigo, sino que como Él está conmigo, Él conoce mis angustias, Él conoce mis luchas, Él escucha mis súplicas, Él está cerca de nosotros. Entonces, si mi identidad se define por quién está conmigo, mi paz se define porque mis angustias y mis súplicas, Dios las escucha. Y esto es hermoso. Por un lado, no solamente somos el pueblo de Dios, sino que Dios le está diciendo, yo estoy cerca. Vemos que Dios es santo, es infinitamente superior a nosotros y le debemos toda la reverencia que debemos tener. Pero al mismo tiempo Dios nos está diciendo, estoy cerca de ti. Lo mismo que hablábamos en el Padre Nuestro. Infinitamente grande Dios, pero cercano a su pueblo. Iglesia, Él ha visto, Él ha escuchado, Él ha conocido y Él quería que Israel entendiera esto. Y hermanos, no es porque Israel era un buen pueblo. Israel cuando salen al desierto, ¿sabe cómo define Jehová a Israel? Pueblo de dura cerviz, pueblo terco, pueblo necio, pero por fidelidad a Él mismo, porque Él juró por Él mismo que ellos iban a ser su pueblo, Él está cerca de ellos. Hermano, a veces creemos que nosotros nos ganamos o nos desmerecemos que el Señor escucha nuestras súplicas. Y no es por ti que Dios te escucha, es por la fidelidad a su pacto en Cristo Jesús. Por eso es que Él está cerca de nosotros. Pero luego sigue leyendo conmigo, vete ahora al versículo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y les dijo, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Mira, Dios se presenta como yo soy el que soy. Y aunque han habido muchas formas de entenderlo, yo creo que esto es más simple de lo que parece. Cuando Jesús ocupa esta forma en hebreo, ¿verdad? Yo soy el que soy, está escrito en infinitivo, ¿verdad? La hora de la traducción es que lo pusieron yo soy, pero realmente es yo ser el que ser. Esa sería una mejor traducción. Sé que eso es raro, como que si yo supiera más, no es que sepa más, pero la traducción en hebreo es yo ser el que ser. Es decir, yo he sido siempre, yo soy ahora, yo voy a ser por los siglos de los siglos. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, yo no cambio, Moisés. Si yo escogí a este pueblo y yo dije que yo iba a ser su Dios, lo dije hace 400 años, lo sigo diciendo ahora y lo voy a decir por toda la eternidad. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, ustedes pueden ser infieles,
Ustedes pueden equivocarse, pero yo sigo siendo el mismo. Yo no cambio, mis planes no cambian, mis propósitos no cambian, mis decretos no cambian, mi naturaleza no cambia. Yo soy inmutable, yo sigo siendo su Dios. Y esto es lo que Dios quería que Israel recordara. Él no va a cambiar. Colosenses, Malaquías nos hablan mucho. Dios no cambia las cosas. Y de hecho, todo lo que existe fue creado por Él, nos dice Colosenses, ¿verdad? La tierra, la creación, nosotros somos seres mutables, nos hacemos viejitos, cambiamos, nos morimos. Pero Dios no cambia. Él está por encima de la creación. Ahora, esto es importante. Quiero que entendamos esto, hermanos. Nosotros, como Dios no cambia, nosotros no podemos atribuirle a Dios lo que nosotros queramos que Él sea. Póngame atención, por favor. Dios se reveló a sí mismo en la palabra y Él quiere que nosotros lo veamos como Él se reveló. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común escuchar frases como, pero es que yo no creo que Dios haga algo así. Pero es que Dios no puede ser así. Pero es que ¿cómo vas a creer que Dios va a ser así? Pero si su palabra dice que Él es así, así se reveló Él y así quiere que lo conozcamos. Déjame ponerte un ejemplo para entender lo que quiero compartir contigo de la palabra de Dios. Cuando Dios dice yo soy el que soy. Cuando hablamos del infierno, ¿verdad? Tema que a las iglesias y a los pastores ya no les gusta tocar. El infierno. ¿Cómo? Estamos hablando del infierno en la iglesia. Y los que ya tenemos varios años de ser cristianos, ¿verdad? Diríamos, tengo años de no escuchar la palabra infierno en un púlpito. ¿Cómo vas a creer que Dios va a hacer eso? ¿No han escuchado ustedes esa frase? ¿Cómo vas a creer que Dios va a hacer eso? Pero si Dios se reveló como justicia en la palabra de Dios, entendemos que todo pecado tiene un castigo. Y Él hizo ese lugar de castigo eterno. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Dios le está diciendo, yo me voy a revelar a ti y tu imagen de mí es lo que yo soy, no lo que tú quieres que yo sea. Dios no es para nosotros un juguete al que nosotros moldeamos y lo hacemos como se nos da la gana. Dios no es una imagen que, bueno, si esto me gusta de Dios lo agarro y si esto no me gusta lo desecho. No, Dios se reveló, lo que Dios nos ha revelado en su palabra es lo que quiere que entendamos de Él y quiere que lo adoremos por eso. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo no cambio, yo soy, me voy a revelar a ti. Pero también esto nos da el entendimiento, amados hermanos, que si Dios es el mismo por siempre y Él no cambia y Él es todopoderoso, Dios es el que controla los tiempos y las acciones. Amén. Y quiero ponerle dos ejemplos. Usted podría decir, qué suerte la de Moisés, que la mamá lo puso en el río y se lo encontró la hija del faraón. Qué suertudo este Moisés. Eso no es suerte. Eso es Dios controlando la vida de Moisés porque ya había escogido a Moisés para usarlo como libertador de su pueblo. Qué suerte que la hermana le dijo que iba a ir a traer a la mamá y la hija del faraón aceptó que la mamá lo cuidara. Qué suerte tuvo Moisés. Eso no es suerte. Eso es Dios controlando el orden de la vida de Moisés. Qué suerte que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. No, no es suerte, iglesia. Es Dios. Y ¿sabe cómo vemos también que Dios controla todos los tiempos? Porque cuando Dios le dice a Moisés, ve, le dice, pero quiero advertirte, Moisés, que el faraón no va a querer dejarlos ir, a menos que sea por mano dura, le dice. Pero yo mostraré señales y milagros para que los deje ir. Dios estaba viendo ya, ¿qué cosa? El futuro. Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy, le está diciendo, Moisés, yo controlo todo lo que está pasando en la vida de mi pueblo. Y de hecho de todo el mundo. Pero en este momento, como estamos pensando en el pueblo de Israel, yo controlo todo lo que pasa en la vida de mi pueblo. No son ellos los que controlan sus vidas. De hecho, ¿cómo intentó Moisés salvar a su pueblo? Asesinando a egipcios. Él vio a los hebreos sufriendo y él mató a un egipcio. ¿Y qué le pasó a Moisés cuando él trató de hacer las cosas? ¿Tuvo que salir qué? Huyendo. Pero Dios dice, tranquilos, yo controlo todo lo que está pasando.
aún la servidumbre y la esclavitud de Israel va a servir para mostrar mi gloria. Más adelante dice en el libro de Éxodo Jehová, ¿verdad? Yo permití que ustedes fueran esclavos porque yo iba a mostrar mi gloria. Tu vida, mi vida, todo lo que sucede en el mundo está controlado por la mano poderosa de Dios. Y mire lo que va a pasar a continuación. Lea conmigo el versículo 16, porque esto es hermoso. Le dice: ve y reúne a los hijos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que hacen en Egipto. Y he dicho, y usted sabe cómo hizo Dios el mundo, amada iglesia. Génesis 1. ¿Y Jehová qué? Génesis 1. ¿Jehová qué? Dijo: hágase la luz. ¿Y qué fue hecha? La luz. Jehová dijo: háganse los animales del mar. ¿Y los animales del mar qué cosa? ¿Cómo lo hizo? Con su boca. Lo que Dios dice, con el poder de su palabra, las cosas se hacen. ¿Y qué dice el versículo 17? Y he dicho, es decir, que si Dios lo ha dicho, ¿qué va a pasar? Eso va a ser una realidad. Yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, y al final dice: tierra que fluye leche y miel. Y le dice el versículo 18: oirán tu voz, irás tú, los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino a 3 días al desierto y ofreceremos allá sacrificios. Mira, Dios manda un libertador, que es Moisés. Si Israel iba a ser su pueblo y ellos estaban en esclavitud, entonces Dios iba a mandar a un libertador, porque Dios no los iba a dejar esclavos, porque ellos eran su pueblo. Y cuando le hizo la promesa a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré, una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban en Egipto, eran esclavos, ahí no estaban libres. Ahí no era tierra que fluía leche y miel para el faraón, no para ellos. Y Dios dice: yo te voy a libertar, Israel. Y porque lo he dicho, lo voy a hacer. Ahora, ciertamente Dios usó a Moisés para liberarlos, pero todo el crédito debe ser dado a Jehová. No fue Moisés el que mandó las plagas. No fue Moisés el que mandó al ángel de la muerte, ¿verdad? Lo vamos a ver el próximo domingo, ¿verdad? En el tema de los primogénitos, que muchos, no fue Moisés. No fue Moisés el que abrió el mar rojo. Moisés era una herramienta en las manos de Jehová. El crédito de la libertad de Israel tiene que ser dado ¿a quién? A nuestro Dios. Ahora, la historia de la libertad de Egipto, hermanos, es increíble, y su historia es parte de las grandes enseñanzas para Israel y para nosotros. Pero había una esclavitud más grande. Esa esclavitud era la esclavitud del pecado. Mire estos versículos. Romanos 6:16 dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos del que obedecen? Si obedecen al pecado, son esclavos del pecado para muerte, o de obediencia para justicia. Juan 8:34, Jesús le respondió y le dijo: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así como Israel era esclavo en Egipto, amada iglesia, nosotros éramos esclavos, pero no de una nación o de un emperador. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y el problema de la esclavitud con el pecado es que lleva ¿a qué? A muerte. No había forma que pudiéramos dejar de pecar. Toda la humanidad nace esclava al pecado. Mira, Romanos 6:23, mira lo que dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:22-23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de ¿qué? Mira, tú puedes admirar la historia de la libertad de Israel, pero hay una historia más impresionante, y es la libertad nuestra de la esclavitud del pecado. Israel es una simbología del caminar espiritual del pueblo de Dios. Nosotros éramos hijos de ira, así se refiere la palabra de Dios a nosotros, enemigos de Dios, esclavos del pecado, ciegos espiritualmente por el príncipe de este mundo. Pero Dios, así como escogió a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo como nuestro libertador. Si nosotros no podíamos escapar de la muerte, del pecado, Dios dijo: hay un libertador para mi pueblo, y se llama Jesucristo, el libertador y Señor nuestro. Dar un aplauso a Jesús y al Padre.
Y mira esto, hay unas similitudes muy hermosas. Mira lo que dice Filipenses 2 del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sabes dónde estaba Moisés? En el palacio del faraón. ¿Sabes qué estaba haciendo Moisés donde su suegro? Cuidando ovejas. ¿Qué es eso? Eso es una degradación, ¿verdad? En el palacio y luego pastor de ovejas. A la historia de quien te recuerda, de nuestro Señor Jesucristo. Estando a la diestra de Dios, se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Y mira lo que vamos a leer ahora, Juan 8, 34 al 36, ahí está en las pantallas. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Colosenses 2, 13 al 15, mira qué hermoso esto. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. No hemos llegado ahí, pero más adelante Dios avergüenza al faraón y lo deja ver con su gran imperio, porque en ese momento Egipto era la civilización más avanzada del mundo conocido en ese entonces, y Dios lo humilla y le dice: faraón, tú no eres nadie. Ahí está bien, hermano. Tú no eres nadie delante de mí. ¿Qué acabamos de leer en Colosenses? ¿Qué hizo Dios con las potestades y los principados? Los avergonzó. Por eso Romanos 5 del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos de la esperanza de gloria. ¿Sabes qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Se hizo como nosotros, vivió una vida perfecta, nos regala su justicia si tú pones tu fe en Él. Fue a la cruz, y cuando murió, yo me imagino a Satanás. Ustedes han visto la pasión de Cristo, ¿verdad? Refleja más o menos lo que pasó. Yo me imagino que cuando Cristo murió, Satanás dijo: la hicimos, el Hijo de Dios ha muerto. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó y venció a la muerte, nos dio libertad a nosotros, venció la paga de muerte que era sobre nosotros, y Dios las quitó y nos dio libertad con una esperanza de una tierra prometida en los cielos. Pero mira esto hermoso, ¿qué fue lo que sucedió cuando Moisés vio la zarza? ¿Qué hizo Moisés? En el tabernáculo, solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a expiar los pecados de todo el pueblo. Una vez al año lo podía hacer nada más. Nadie más podía entrar al lugar santísimo, parecido a lo que pasó con Moisés. Ahí está Dios, me voy a cubrir porque su presencia me puede matar. Cuando Cristo nos libertó y nos da su justicia, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos entrada hasta el trono de ¿qué? Gracia, libremente, confiadamente. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo nos ha hecho libres, amada iglesia. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo esta mañana? Mira, por la justicia dada a nosotros por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos entrada al trono de gracia. Iglesia, tú ya no debes esconder tu rostro de Dios. No tienes por qué avergonzarte delante de Dios. Tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, y la justicia de Cristo te cubre. Nos cubre. El lugar santísimo fue abierto para que nosotros tengamos entrada ante su presencia. Ya no hay que cubrir nuestro rostro. Al contrario, entramos como un hijo ante su Padre y le decimos: Padre, aquí vengo, papá, aquí vengo, tú eres mi Dios. Ya no debemos tener miedo al fuego, porque Dios, siendo fuego, para nosotros ya no es fuego consumidor. Dios para nosotros siendo fuego es gozo, alegría, paz, emoción de ser parte del reino de Dios. Ahora vamos a cerrar, hermanos, con estas aplicaciones. Y espero que pongas atención, porque es importante
que veamos por un lado lo que significaba para Israel, lo que es para nosotros la historia de Israel en el Evangelio, pero hay aplicaciones hermosas para el día a día. Mira, aplicación número uno, Dios está cerca del lamento de su pueblo, hermano. Yo quiero que tú entiendas que Dios escucha tu clamor. Yo quiero que tú entiendas que Dios escucha tu llanto. ¿Sabes? Cuando Jesús vino, le dijeron a María, su nombre será Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios escucha genuinamente, no hacia alguien está llorando, no, Dios pone atención al clamor de su pueblo, al llanto de los que le buscan genuinamente. Y Dios se compadece del sufrimiento de su pueblo, aunque nosotros seamos infieles. Porque Él lo hace por la fidelidad a su pacto y por honor a su nombre. ¿Qué quiero decirte, amada iglesia? Muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado. Muchas veces pensamos que Dios no ha escuchado nuestras oraciones. Muchas veces pensamos, yo le he estado clamando a Dios, pidiendo a Dios y Dios no responde. No, no es que Dios no responde. Dios está escuchando, pero a su debido tiempo Él mandará su respuesta. ¿Cuántos años pasó Israel en Egipto? 400 años. Bueno, quitémosle ahí unos 100 años, digamos, en lo que se acordaban de José. 100 años después, 300 años, digamos. Señor, somos tu pueblo, estamos esclavos. Y Dios escuchó, vio y descendió a libertarlos. Dios nos ha escuchado, no se ha olvidado de tu llanto. Dios no se ha olvidado de tu súplica. Dios no se ha olvidado de tu petición. Dios está escuchándolas y a su debido tiempo Él mandará la respuesta que tú necesitas. Aplicación número 2. Iglesia, Dios siempre está obrando en control de todas las cosas para traer a sus hijos la respuesta que necesitamos, aun cuando nosotros no lo veamos. Imagínate que el Moisés, ¿quién salió a recibir? La hija del faraón. Suerte, no. Dios controló eso. ¿Para qué? Para que luego Moisés pudiera entrar tranquilo. Si Moisés podía entrar tranquilo al palacio es porque lo conocían en el palacio. Si no, no lo hubieran dejado entrar. Dios estaba en control de todas esas cosas. Mientras tú estás suplicando y clamando a Dios, tú puedes pensar, Dios no está haciendo nada. Tú quizás no ves lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo para llevar una respuesta que tú necesitas. Amada iglesia, quizás nosotros no lo vemos, quizás Dios está moviendo gente alrededor de nosotros, haciendo conexiones o moviendo a personas y nosotros estamos pensando, Dios no me has mandado nada, pero es que Dios está trabajando porque a su debido tiempo Él va a responder lo que nosotros necesitamos. Por eso es hermoso cuando vemos la historia de Moisés. Mira, la desesperación que tenemos cuando enfrentamos dificultades es porque no confiamos en que Dios tiene control de todas las cosas. Cuando nosotros nos vemos frente a la dificultad y en lugar de seguir confiando nos desesperamos, es porque no confiamos que Dios tiene control de tu vida. Es porque no has entendido que tú eres pueblo de Dios y como pueblo de Dios Él está pendiente de ti y como Él está pendiente de ti, Él está obrando para responder en el momento adecuado. Pero a veces decimos, el Señor, ya no soy su pueblo, servidor. No, Dios está trabajando. Tú no lo ves, pero Él sigue trabajando. Y en su momento Él va a responder para lo que tú necesitas. Número 3, aplicación número 3. Amada iglesia, en los propósitos de Dios, Él usa lo cotidiano de este mundo, pero también ocupa lo poderoso de su mano para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sabes? Honestamente, Dios no necesitaba a Moisés para libertar a Israel. Él pudiera haber llegado de un solo, plagas, ¿verdad? Y se lo pudo haber aparecido en una revelación a Faraón y le hubiera ordenado Faraón, o dejas ir a mi pueblo o aquí te va a ir mal. ¿Por qué usó a Moisés? Porque esa es una de esas cosas hermosas de Dios, que Él pudiera hacer todo como Él quisiera, pero Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Mira, iglesia, este año, quiero decirte algo, hay algunos de ustedes que se han estado resistiendo a servir, que tienen dones, que tienen habilidades que el Señor les ha dado y en los años anteriores han estado diciendo, ay no, yo voy a hacer un calientabancas, ¿verdad? Voy a ir a calentar la silla, ¿verdad? Me voy a ir a sentar para limpiarle el polvo que le cae a la semana. Dios pudiera hacer lo que Él quiere sin necesidad de nosotros, pero en su misericordia y en un privilegio para nosotros podemos ser herramientas en las manos de Dios. Este año algunos de ustedes tienen que tomar la decisión de empezar a servir en el reino de Dios. No es posible,
O más bien dicho, tú no entiendes cómo así Dios usando a Moisés libertó a un pueblo. Tú no entiendes cómo tu servicio, cómo tú predicando el evangelio, cómo tú testificando puedes llevar libertad del pecado a muchas personas. Dios quiere usar tu vida. Este año tienes que cambiar tu actitud con respecto al servicio. Número 4. A los que ya estamos sirviendo, recordemos las palabras de Jehová a Moisés cuando le preguntó: ¿quién soy yo? Jehová le dijo: ¿qué? Yo iré contigo. Los que ya estamos sirviendo, no es por tu capacidad, no es por mi capacidad, no es por los dones que yo tengo, no es por los dones que tú tienes. Nosotros vamos a dar fruto en el reino de Dios solo porque Jehová va con nosotros. Mira, por algo Dios dice que Él ve de lejos al arrogante, pero tiene de cerca al humilde. Porque cuando nosotros pensamos que es por lo que yo puedo hacer, Dios dice: bueno, dale pues. Probame que vos podés traer algún fruto espiritual. Pero cuando nosotros nos humillamos y decimos: ok, yo reconozco que es simplemente porque Dios está conmigo, ahí es cuando el fruto empieza a ser visible en el servicio que le damos a Dios. Número 5, la zarza ardiente debe llamarnos a rendir honor y reverencia a la santidad de Dios. Este año, amada iglesia, debemos recordar que si Dios es santo, Él llama a su pueblo a ser santo. Primera de Pedro 1, sed santos como yo soy santo. Este año tenemos que entregarnos a Dios en santidad, porque Él es santo. El hecho que la justicia de Cristo me cubra y por eso Dios no me destruya, no significa que yo no estoy llamado a la santidad como mi Dios es santo. Este año tenemos que entregarle a Dios y decirle: Señor, te entrego estas áreas de mi vida que no te he querido entregar antes, pero hoy te las doy. Aquí te va mi boca, Señor, transfórmala. Aquí te van mis pensamientos, Señor, cámbiala. Aquí te va, Señor Jesús, esta maldad que hay en mi corazón, transfórmala. Y por último, aplicación número 6 y la última. Iglesia, no nos cansemos nunca de adorar a Jesucristo, porque Él es nuestro verdadero libertador. Usa este año para adorar a Jesucristo en todo tiempo, en todo culto, en toda célula, en tu casa, en tus oraciones, en tu trabajo, en todo tiempo adora a Jesús, porque Él es nuestro verdadero libertador, quien nos sacó de la esclavitud de la muerte y del pecado y nos lleva a una tierra que no fluye leche y miel, a una tierra donde no te imaginas la plenitud que vamos a tener gozando de la presencia de nuestro Dios. Amada iglesia, ponte en pie, vamos a orar este mediodía. Algunas cosas, cada vez que se presenta la palabra del Señor, pues algunos nos habla unas cosas, otros nos habla otras cosas. Lo que quiero invitarte es, como dice Santiago, no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y si Dios ha hablado algo a tu vida esta mañana, quiero invitarte a que lo pongas en práctica. Si has estado con miedo porque piensas que Dios no te escucha, no, la palabra de Dios nos ha hablado claro esta mañana. Dios oye, Dios ve, Dios escucha, Dios va a libertar a su pueblo. Si tú has estado pensando que Dios no está haciendo nada, la palabra de Dios nos ha recordado esta mañana que Dios está moviéndose, aunque nosotros no lo veamos, para traer la respuesta que nosotros necesitamos. Si tú no has tenido la reverencia a la santidad de Dios, si has descuidado tu vida espiritual dando entrada al pecado, Dios nos está llamando esta mañana a que nos consagremos a Dios en santidad en este 2019. No sé qué es lo que Dios pudo hablar a tu vida. Te invito a que le digas a Dios esta mañana: Señor, quiero que este 2019 haya un cambio en mi corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, que discierne los pensamientos, discierne las motivaciones y las intenciones del corazón. Y te damos gracias, Señor, porque esta mañana tú nos has hablado. Pero no queremos ser solamente oidores, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. En aquellas áreas, Espíritu Santo, donde tú nos has confrontado este día, ayúdanos, Señor, a transformar nuestro corazón para vivir como tú deseas que vivamos, confiando en ti, esperando en ti, en santidad, adorándote, alabándote, Señor. Padre, si en alguna situación pues nos equivocamos, te pedimos que la sangre de Jesús nos perdone, pero sí queremos cambiar, Señor. Ayúdanos a depender completamente de ti, a recordarnos que tú estás con nosotros. Mi amado hermano,
Si tú hoy le estás pidiendo a Dios por algo específico que tienes ya tiempo de pedirle, Dios no se ha olvidado de tu petición y de tu súplica. Dios la ha escuchado y Él ha estado trabajando para traer a tu vida la respuesta que tú necesitas. Si tú has permitido que el pecado entre en tu vida, pídele perdón a Dios, confiesa tu pecado y conságrate a Él. Ten reverencia a Dios, adórale, vive tu vida adorando a Jesucristo, nuestro libertador, porque solamente Él se lo merece. Y terminamos este tiempo de oración, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gracia y reconociendo que somos tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.